Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Vamos a comenzar a desgranar y adentrarnos en algunos de los asuntos del día, estos asuntos económicos, con la ayuda de nuestro primer invitado del día, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School. Juan Carlos, muy buenos días. Buenos días. Muchas gracias por amanecer esta mañana con nosotros. La cita del día pasa por esa reunión en el Palacio de la Moncloa, esa primera reunión del Consejo de Ministros tras esa crisis que arrancaba el sábado, que movía de los asientos a filas socialistas y que, sin embargo, dejaba intacta a los miembros de Unidos Podemos, y que, bueno, de alguna manera Pedro Sánchez presentaba como el gobierno de la recuperación tras dar por superada lo peor de la pandemia, y refuerza la postura de Nadia Calviño, sobre todo en un momento en el que la economía es clave, los ojos de Bruselas puestos sobre España y, bueno, esa llegada inminente de los fondos Next Generation. ¿Qué visión, qué te parece esta remodelación? Bueno, yo creo que lo que el gobierno pretendía era simplemente dar un nuevo impulso para la segunda parte de la legislatura, cambiando algunos de los ministros que estaban quizá más quemados, que habían sido más cuestionados, probablemente es el caso de la titular de Exteriores, y luego, bueno, pues priorizando con el ascenso de Nadia Calviño a la primera vicepresidencia, pues la agenda económica, que tiene que ser la estrella de esta segunda parte de la legislatura, una vez que teóricamente hemos superado la pandemia y una vez que se espera una fuerte recuperación de la economía española junto con la llegada de los fondos europeos. Por tanto, yo creo que lo que está buscando el gobierno son caras nuevas, caras menos quemadas y una, digamos, agenda más técnica que sea capaz de recuperar la ilusión que muchos de los votantes del Partido Socialista pues podían haber perdido por la quizá no tan eficiente gestión de la pandemia, por la situación económica y por los errores que se han cometido en esta primera parte de la legislatura, también dentro del gobierno de coalición. Juan Carlos, apuntabas que es un equipo más técnico, más mirando lo que va a ser esa recuperación económica. ¿Cuáles dirías que son los principales retos una vez que las caras se van a poner a trabajar? La intención está clara. ¿Cuáles son los retos primeros que va a tener que enfrentar el gobierno? Bueno, yo creo que hay dos grandes temas sobre la mesa. Uno es la gestión de la recuperación económica y la llegada de los fondos europeos, y el segundo, evidentemente, va a seguir siendo Cataluña, ¿no? Yo creo que gran parte del éxito que pueda tener el gobierno una vez haya finalizado la legislatura va a venir marcada por cómo hayan evolucionado esos dos asuntos. Y en el ámbito que quizás nos puede ocupar más, que es el ámbito económico, pues es muy importante el llevar a cabo las reformas que Bruselas nos va a exigir. De momento lo que hemos dicho ha sido más un vamos a hacer, pero realmente los temas importantes, como es la reforma en el mercado laboral y como es también la reforma en el sistema de pensiones, pues no se han tomado medidas importantes, más allá de que, bueno, se han anunciado ciertas ideas que pueda haber, y es ahora cuando va a tocar, sobre todo hacia el año que viene, poner en marcha esas reformas que pueden tener un coste social importante, pero que son imprescindibles no solo para mejorar la competitividad de la economía española y garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, sino también para, no olvidemos, que Bruselas siga manteniendo el grifo abierto de los fondos europeos. Está previsto que este año lleguen algo menos de 20.000 millones, pero la parte gruesa, hasta los 70.000, van a llegar en los próximos años, y eso solo va a ser si el gobierno es capaz de llevar a cabo algunas de las importantes reformas que necesita la economía española. Precisamente apuntabas hace un momento ese punto pendiente en la agenda, esa reforma laboral que tiene envuelto a todos los agentes sociales con el propio gobierno, y a la defensa, y encabezando esa reforma está la vicepresidenta segunda ya, Yolanda Díaz, que digamos es el perfil, es verdad, muy moderado tal vez en el diálogo, pero que es el contrapeso, si miramos a Bruselas, por parte de lo que es la tranquilidad que puede trasladar la vicepresidenta Nadia Calviño frente a Yolanda Díaz. ¿Cree que van a poder trasladar bien el mensaje para no asustar a Bruselas y terminará llegando a buen puerto, ¿no? Es necesariamente esa reforma.
Esperemos que así sea por el bien de la economía española. Lo que está claro es que el desempleo estructural que tiene la economía española pues es una auténtica anomalía. Las previsiones del gobierno en este sentido, las previsiones económicas, cifraban la tasa de desempleo en 2024 en el 12,7. La verdad es que es una cifra absolutamente intolerable el pensar que dentro de 3-4 años, y se supone con el crecimiento que va a tener la economía española de recuperación en los próximos 2-3 años, pues todavía la tasa de desempleo se mantenga en cifras superiores al 12%. Eso, como digo, es una auténtica anomalía. Por tanto, no basta con el crecimiento económico para reducir el desempleo. Necesitan cambios mucho más profundos, y sin duda uno de esos cambios pasa por revisar cuál es el sistema de relaciones laborales en vigor desde hace muchos años, que no ha servido que solo ha servido, una de las cosas cuyas consecuencias ha sido pues el mantener tasas de desempleo que doblan la media europea. Por tanto, va a ser necesario. Pero es verdad que va a ser una tarea difícil. Los agentes sociales, particularmente la parte de la patronal, está totalmente en contra de las líneas por las que se percibe que puede ir la reforma laboral, que están muy influidas evidentemente por ese deseo de Podemos y de parte del Partido Socialista pues de eliminar las medidas que se tomaron en el año 2012-2013 y que de alguna manera permitieron revitalizar en parte el mercado laboral español, pero que tampoco han servido para solucionar sus problemas estructurales. Creo que ahí es donde va a haber grandes problemas y que puede haber grandes tensiones dentro de la coalición de gobierno, porque creo que hay visiones diferentes sobre el pragmatismo que puede tener parte del gobierno, probablemente encabezado por Nadia Calviño, y digamos unas posiciones más escoradas hacia los sindicatos y hacia otro tipo de políticas que pueden tener la coalición de Podemos. La inminente llegada, Juan Carlos, de los fondos europeos, de esos fondos Next Generation, aviva y urge la necesidad de emprender esas reformas comprometidas en el plan de recuperación con Bruselas y que están orientadas y diseñadas para crear una economía sostenible en el tiempo y que impulse realmente la economía, no para soltar dinero y que llegue a fondo perdido. En este marco, el Consejo de Ministros va a presentar hoy ese PERTE que se avanzaba para la automoción, para el sector automovilístico, coche eléctrico, coche automatizado, conectado, con ese objetivo de convertir al sector, elevar su peso en más de un 1,5% en el peso del PIB hasta 2030 y con la confianza de crear empleo, de mantener a las grandes marcas aquí en las plantas en España. No sé qué te parece bueno, todavía no está aprobado, pero bueno, a la espera de esa aprobación, ese primer plan PERTE de los 7 que están puestos en marcha, que tienen que ir aprobándose. Bueno, va muy unido a todo esto que estábamos hablando de la llegada de fondos europeos. Va a llegar una cantidad importante. Los fondos europeos vienen con dos destinos claros, que es la descarbonización y, por otro lado, la digitalización de la actividad económica. Y en este sentido, bueno, pues yo creo que este primer PERTE, bueno, pues coge un poco sobre todo del primer objetivo, que es la descarbonización, pero también hay algo del tema de digitalización de actividad económica, puesto que también no solamente los coches van a tener que ser más verdes, sino seguramente van a tener que estar mucho más digitalizados. Estamos hablando de temas de coche autónomo, etcétera, ¿no? ¿Qué pretende ahí el gobierno? Bueno, yo creo que no perder la favorable posición que tiene y que ha mantenido España en los últimos años como uno de los grandes productores de vehículos a nivel mundial, teniendo en cuenta sobre todo que no tenemos ninguna marca propia nacional o asentada en el país. Son todo multinacionales extranjeras y plantas extranjeras aquí situadas, ¿no? Va a haber una transición importante en el sector, evidentemente, de los motores de combustión a los motores eléctricos. El coche va a ser mucho más, digamos, digital en los próximos años, y lo que pretende el gobierno es que, bueno, pues que España siga siendo ese hub. Vamos a ver qué pasa con ese plan. Está dotado de buenas intenciones, habla mucho de inversión pública, pero también de inversión privada. Veremos si esa inversión privada llega y cómo llega, y que seamos capaces de tener un peso relativo en, como dice el gobierno, toda la cadena de valor, desde la extracción del litio con las minas que hay en España hasta la fabricación de esos vehículos, pues puede ser una oportunidad importante para el sector. Yo creo que ayer lo que quizá más me ha preocupado de todo es que algunos representantes del sector decían que no conocían con profundidad el plan, que ha sido una cosa más elaborada por el gobierno y por algunos digamos, técnicos del mismo que consensuada por el sector. Esperemos que eso ahora se corrija, porque si el concurso del sector va a ser verdaderamente importante, va a ser verdaderamente difícil que al final España pueda convertirse en ese hub de fabricación, o pueda seguir siendo ese hub de fabricación de vehículos, en este caso de vehículos eléctricos, sobre todo teniendo en cuenta que hoy en día la mayor parte de estos vehículos no se están fabricando en nuestro país.
Precisamente querría tratar un asunto más brevemente, no nos queda mucho tiempo, pero estábamos analizando ese PERTE que, como dices, tendremos que ver en detalle cuánto casa con el sector, pendiente de las llegadas y de nutrirse de esos fondos europeos. Ayer la secretaria del Tesoro norteamericano, Janet Yellen, de visita en Europa, reunión con el Eurogrupo, señalaba lo grandioso de la creación de los fondos Next Generation, a tiempo que mandaba un mensaje de la necesidad de llevar a cabo más estímulos económicos de apoyo a la economía y una política fiscal, también señalaba, expansiva durante el año 2022, a tiempo que Christine Lagarde advierte ya que va a haber desacuerdos en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo y que ya se hablará de recortes de estímulos más adelante. En este contexto, ¿cómo ves la visión, esa visita y ese llamamiento de Janet Yellen? Bueno, yo creo que Yellen lo que está tratando es de vendernos las políticas que se siguen en Estados Unidos. Recientemente ha sido aprobado por el Congreso y puesto en marcha el tercer plan de estímulos, el de Biden, 1,9 millones de dólares, pero además el gobierno norteamericano ha anunciado que se va a seguir estimulando la economía con este plan de infraestructuras, con este plan de ayuda a las familias. La idea es que la política fiscal tiene que seguir teniendo un lugar destacado en los próximos años, porque no es claro que si ahora o parece, digamos, que puede tener cierto riesgo retirar los estímulos fiscales, incluso los estímulos monetarios, demasiado pronto, puesto que todavía, no olvidemos, no hemos acabado de enterrar la pandemia. La última variante sigue presente y estamos viendo como algunas medidas en España pues vuelven de desescalada, vuelven otra vez hacia atrás, y por tanto todavía la recuperación, yo creo que aunque tiene buena pinta, aunque parece que la cosa está mejorando mucho porque se recupera mucho de la actividad económica, todavía queda mucho seguramente por hacer hasta de alguna manera que el virus pase a la historia. Por tanto, es importante mantener los planes de estímulo fiscal, seguir apoyando la recuperación económica, tanto, como digo, desde el punto de vista fiscal como desde el punto de vista monetario. Retirar demasiado pronto los estímulos podría ser contraproducente, sobre todo en este momento para la economía europea, que no olvidemos que también ha aplicado una cuantía de estímulos fiscales mucho más pequeña que la que ha aplicado Estados Unidos, ¿no? Y que donde la recuperación pues todavía va a ser este año, que va a ser importante, va a ser menos intensa de la que se va a dar en Estados Unidos. El Fondo Monetario acaba de revisar sus previsiones para este año para la economía norteamericana y ya sitúa el crecimiento en el 7% este año y probablemente muy cerquita del 5% para el año que viene, unas cifras que todavía en Europa pues no vamos a ver, y por tanto creo que puede ser importante seguir manteniendo esos estímulos a pesar del crecimiento de la deuda y a pesar de que en algún momento tendremos que volver a apretarnos el cinturón, porque si no el crecimiento de la deuda va a poner a las economías europeas en los próximos años en una situación compleja. Pues y tanto que esa deuda preocupa y habrá que afrontarla. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor del IE Business School, un placer tenerle esta mañana con nosotros. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, muy buenos días.